Hola, buenos días. Ya estamos otro mes aquí disfrutando de la tecnología, de la programación y desarrollando nuestras aplicaciones o juegos. Bien, este mes va a ser un poco especial. Vamos a hacer un tutorial mitad teórico y mitad práctico y vamos a ver por encima el proyecto My Mobile Web. My Mobile Web permite la visualización de la información en un sistema multicanal y multidispositivo. ¿En qué consiste esto? Yo tengo unos datos que están en una base de datos, que están en un gestor de información y yo lo quiero ver desde mi oficina, en un Internet Explorer, en un Firefox, pero también lo quiero ver desde mi móvil o lo quiero ver desde mi PDA. Claro, a simple vista habría que desarrollar una aplicación para cada dispositivo, adaptándolo a cada dispositivo. Pues no. My Mobile Web permite eso, permite definir qué es lo que queremos visualizar, cómo lo queremos visualizar en función de la familia o el dispositivo y mediante su API, mediante sus clases y sus herramientas, permite eso, que se visualice la misma información en diferentes dispositivos. Muy bien. Cuando descargamos My Mobile Web lleva unos ejemplos en los cuales nosotros podemos probar dichos ejemplos. Entonces aquí podemos ver que tenemos una página web y además tenemos un emulador de móvil. Nosotros podemos acceder a la misma información, a los mismos menús, pero desde diferentes canales o desde diferentes dispositivos. Por ejemplo, aquí hago clic en título y aparece el título en la parte superior. Y podemos además ver en los ejemplos el código fuente que sería necesario, que es muy sencillo, que es un fichero XML en el cual yo solamente indico el componente que se tiene que visualizar y no tengo que saber en dónde se está visualizando ni cómo debe ser en cada dispositivo. Ahí está. Como podéis ver, he puesto la hora tanto en la página web como a continuación lo haré en el móvil. Fijaros que los menús son los mismos, solo que se visualizan o la forma de navegar está en función del dispositivo. Ahí está. Como podéis ver, he puesto la hora en el mismo sitio. Este sería el código fuente, donde nosotros antes indicaríamos el componente que se tiene que visualizar. Además, en función del tipo de dispositivo podemos decir que algo se visualice o no se visualice. Por ejemplo, si tenemos una tabla y no queremos visualizar unos campos para los móviles, pues podemos hacerlo. Para hacer esta práctica o este overview, la vista por encima, ¿no?, de lo que lleva My Mobile Web, vamos a utilizar el JDK 5.0, que lo podéis descargar en java.sam.com, Eclipse 3.1.2, que lo podéis descargar en www.eclipse.org, el API de My Mobile Web, que lo podéis descargar en www.morfeo-project.org, un plugin de Tomcat y Eclipse, que vamos a utilizar la versión 32 beta 3, que lo podéis descargar en www.sindeo.com, Eclipse Tomcat plugin, y un simulador o un emulador de teléfono. El que vamos a utilizar será OpenWave Phone Simulator versión 7.0 y lo podéis descargar en developer.openwave.com. Bien, ahora a continuación vamos a empezar con la teoría y vamos a hacer una visión general de lo que es My Mobile Web. My Mobile Web es una herramienta modelo vista controlador. El modelo sería la lógica de la aplicación. Las vistas, tenemos diferentes vistas en función del dispositivo que se conecta y el controlador que hace de intermediario entre el modelo y la vista, o entre la vista y el modelo. Bien. ¿Para qué está orientado esta herramienta? Para dispositivos móviles multicanal y multidispositivo, de manera que yo puedo acceder a la información desde diferentes dispositivos. Bien, está basado en clientes ligeros, es decir, en una página web, por ejemplo, en la cual yo puedo acceder desde cualquier sitio. Estas páginas web soportan Java Servlets y JSPs. Para programar estas herramientas yo no tengo que programar los JSPs directamente. Utilizamos programación declarativa. La programación declarativa es indicar en un XML qué es lo que va a llevar mi página. Mi página, por ejemplo, va a llevar un link, va a llevar un menú o va a llevar una imagen. Y me da igual de cómo se implemente en función del dispositivo.
Nosotros luego, con un conversor, una especie de generador de JSPs, convertiremos esta programación declarativa, estos XML, en ficheros JSP. Finalmente, comentar que existen muchos controles, existen pues links, imágenes, paneles, algunos de ellos inteligentes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, llevan paginado. Yo tengo una tabla y si tiene muchos datos, automáticamente aparece el paginado, por lo cual eso es una tarea muy ardua, muy difícil, que si tienes que hacerlo tú desde el JSP directamente. Él, ya tú le indicas que quieres una tabla paginada y él, si pasa a partir de X registros, aparecerán unos clics de siguiente a anterior y una numeración para poder hacer clic en la página que nosotros queremos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear un proyecto con MyMobileWeb? Tenemos que hacer dos partes. Por una parte, tendremos que implementar las OPs. Las OPs son las operaciones de presentación, serían los casos de uso. Lo implementamos o se escriben en ficheros XML, la programación declarativa que hemos indicado antes, pero de manera genérica, es decir, nosotros indicamos qué componente queremos, por ejemplo, un botón. ¿Cómo es el botón? Nos tendría que dar igual, da igual que sea pequeño, que sea más grande, que sea azul, que sea rojo. Bueno, nosotros tan solo indicamos que es un botón. En función de muchas cosas, del dispositivo, del estilo, de la familia que se conecta, saldrá un botón de una forma u otra, pero nosotros solamente indicamos que hay un botón. Bien, por otra parte, ya en el servidor web, lo que el servidor web hace, nosotros tendremos que implementar clases correspondientes al modelo de negocio, operaciones de aplicación y los handlers. Los handlers serían los eventos cuando nosotros hacemos operaciones sobre las OPs, vamos. Luego ficheros de configuración XML, pues el web XML, y luego ficheros XML de configuración ya correspondientes al MyMobileWeb. Y finalmente, pues unos recursos que serían imágenes, por ejemplo, o otros ficheros, y unos literales para poder traducir a diferentes idiomas. Nosotros para nada tenemos que escribir JSPs ni los scripts correspondientes. Eso se hace todo automáticamente a partir de las operaciones de presentación. Bien, entonces, ¿cómo es MyMobileWeb por dentro? Nosotros nos conectamos desde un cliente ligero, que puede ser un Firefox, desde un ordenador, un móvil, una PDA, etcétera, 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 por protocolo HTTP. Entonces, dentro de MyMobileWeb está el controlador que, cuando le llega una información, lo que hace es intentar comprobar qué dispositivo se ha conectado. El dispositivo que se conecta tiene que estar reflejado en la base de datos Gurful, que es una base de datos libre, y entonces sabe sus características. De acuerdo, a partir del controlador, a continuación va a los manejadores de eventos. Los manejadores de eventos son nuestros algoritmos que dicen: si haces clic aquí, vete a otra presentación o vete a otro AP. Entonces, a partir de eso, tiene que seleccionar el JSP correspondiente. Bien, también tenemos el contexto. El contexto son variables que están en el servidor. Estas variables tienen diferentes niveles, según el ciclo de vida, cuando queremos que esas variables desaparezcan o no. Las veremos más adelante. Y también tenemos las OAs. Las OAs son las operaciones de la aplicación. Son algoritmos que queremos que se ejecuten en un momento dado. Bien, es importante que quede claro que es una operación de presentación. Una operación de presentación podría considerarse como un caso de uso. ¿Qué es un caso de uso? Pues es cuando tú empiezas a... Imagínate que tú eres el ingeniero de software y necesitas separar el problema tan complejo que te han dado en pequeños problemas. Pues cada uno de esos problemas sería un caso de uso. Por ejemplo, un caso práctico. Yo tengo que hacer un programa que gestione una frutería. Vale, pues entonces analizo y digo, ¿qué posibilidades tengo? Pues gestión de proveedores. Pues eso sería un caso de uso. Gestión de productos. Eso sería otro caso de uso. Entonces, en resumen, la aplicación entera se divide en casos de uso, en problemas más simples, más pequeños. Entonces, a continuación me diréis, vale, y una operación de presentación, una OP, un caso de uso, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene dentro varias presentaciones. Por ejemplo, pues la gestión de
proveedores, como hemos hablado, pues tendrá igual ventana de altas, consultas, borrar, pues cada una podría ser una presentación. A su vez, una presentación puede tener diferentes refrescos. Por ejemplo, si estamos visualizando una consulta y es paginada, yo solamente tengo la presentación donde salen los datos, pero lo voy haciendo clic en siguiente y se va refrescando varias veces. Bien, nosotros lo que tendremos que programar serán OPs que serán muchos ficheros XML. Una vez tengamos la OP ya definida, con el generador de JSP generaremos el código fuente JSP, valga la redundancia. Otro concepto que tiene que quedar muy claro es qué es el contexto y qué es el data binding. El contexto son variables que están en el servidor, que son de la aplicación. Bien, existen diferentes niveles. Los niveles es cuando una variable tiene que desaparecer. Yo declaro una variable y según el nivel en el cual está, tiene que desaparecer en función de si yo cambio de OP o que cambio de presentación o que cambio de refresco. ¿Qué niveles tenemos? Tenemos nivel de aplicación, es decir, yo cambio desde un terminal un dato y hay otra persona desde otro terminal que puede ver ese cambio. Variable de sesión, yo desde que entro a la aplicación hasta que no cierro el navegador no desaparece esa variable. Variables a nivel de OP, es decir, yo entro en un caso de uso, manipulo ciertos datos y no desaparecen esa variable, no desaparece esa información hasta que yo no cambio de OP. De presentación, que es solamente para esa presentación, y de refresco. ¿Qué diferencia hay entre presentación y refresco? Una presentación puede tener varios refrescos, como hemos dicho anteriormente, por ejemplo, para cuando hay una tabla paginada. Muy bien, ahora a continuación, ¿qué es el binding o qué es el data binding? El data binding es asociar estas variables de contexto a los controles. Nosotros, en una programación normal y corriente, imaginen una programación Java normalmente, cada vez que yo quiera modificar un text field, tengo que decir sectest. Y poner la variable que yo quiero poner. Y cada vez que lo quiero leer, tengo que hacer getText y leerlo o meterlo en una variable la que yo quiera. ¿Qué es en el data binding? Eso desaparece. Yo digo, esta control va asociado a esta variable y él automáticamente hace la actualización, y si yo modifico algo, él automáticamente modifica el contexto. Entonces, los atributos que se utilizan para este contexto, para este binding, es bind, option binds y member. Bind es para un dato en concreto, options binds es para una lista de datos y member es más para tablas. Para indicar en los atributos bind tenemos que utilizar el expression language. El expression language es una forma de escribir que podemos indicar pues variables sueltas, fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera. Bien, y nos vamos ya a la práctica. En la práctica lo que vamos a hacer es ver los ejemplos que vienen en la API. Descomprimimos Eclipse, vamos a instalar las herramientas. Descomprimimos Eclipse en F, en el directorio F. Vosotros lo podéis desinstalar donde queráis, no tiene por qué ser en F. Si no tienes F, no te preocupes. Descomprimimos Apache, lo mismo, vamos a descomprimirlo en F. Ya está. Ahora a continuación vamos a descomprimir el plugin de Tomcat. Este, como viene suelto, lo vamos a copiar el directorio que lleva dentro del directorio plugins de Eclipse. Ahí está, por lo cual ahora cuando arranque Eclipse aparecerán los botones correspondientes al Tomcat con las opciones correspondientes, etcétera, etcétera. Bien, vamos a indicar nuestro workspace. Ahí está. Se está abriendo Eclipse. Y ya está, y podéis ver aquí los botones del Tomcat. Bien, vamos a indicar la versión del Tomcat y dónde está el Tomcat, en la configuración de preferencias de Tomcat. Bien, aquí podemos indicar el contexto. De momento vamos a dejar el web apps y podéis configurar más cosas. Este, por ejemplo, es la IP donde nosotros tendremos que escribir cuando nosotros vayamos al navegador. Y arrancamos el Tomcat. Aquí cuando pone service tab, eso es, ya podríamos ejecutar el Apache. Otra herramienta que tenemos que usar, el OpenWave. El OpenWave es el simulador o el emulador de dispositivos móviles. Bien, hacemos clic y esto es muy sencillo.
automáticamente se instalará. Bien, previamente me gustaría explicar cómo funciona el plugin Tomcat. Nosotros definimos cómo queremos el contexto en el directorio web apps, y cuando yo creo un proyecto y le digo que Java Tomcat Project, automáticamente me asignará el contexto ahí indicándome la ruta donde yo tengo el proyecto. Entonces ahora yo escribo en el workspace, pero el Tomcat al ejecutarse detectará mi proyecto. Si yo borro el proyecto, automáticamente se borra dentro del Tomcat. Por ello, si utilizamos el plugin de Tomcat, no hace falta modificar el contexto del servidor. Muy bien, ahora a continuación me gustaría que vieseis cómo es un proyecto de My Mobile Web por dentro. Entonces vamos a descomprimir el API de My Mobile Web utilizando IZAR, que es un compresor de software libre, que es gratuito y vamos, os lo recomiendo personalmente. Bien, ahora mismo está descomprimiendo, de acuerdo, y vamos a entrar dentro de la carpeta que ha generado. Tenemos dos carpetas que me interesan, Examples y el de Pro Tools. Primero vamos a probar, o quiero que veáis cómo es un proyecto por dentro. Copiamos el directorio Salesforce y lo vamos a abrir con Eclipse. Entonces, nuevo proyecto en Tomcat Project para que modifique el contexto del servidor. Ahí está. Y ahora mismo pues está abriendo. Ahora mismo, eso es. Y aquí tenemos la estructura. Vamos a borrar este fichero. Y bien, los directorios que vamos a utilizar son directorio config para configuración, CSS para las hojas de estilo, que tenemos varias en función del dispositivo que se conecta. Vamos a abrir una hoja de estilo para que veáis, y fijaros que yo puedo decir que los menús o que unos parágrafos tengan unas formas u otras. Device BBDD sería la base de datos Curlful, la internalización, que serían las literales para la traducción de uno a otro, las OPs, que son los casos de uso. Esto es lo que nosotros tendríamos que programar. Vamos a ver uno en concreto. Aquí, por ejemplo, tenemos un menú que tiene diferentes links. Ahí está. Y Resource es un directorio donde se meten las imágenes, por ejemplo. Nosotros aquí podemos tener imágenes y configurarlas en función del dispositivo o la familia. Bien, el Web Themes es lo que tendrían todas las páginas web, o lo que suelen tener las páginas web. De acuerdo. Ahora a continuación vamos a ver el generador de JSP. Voy al directorio JSP y borro los ficheros. Bien, como no me deja desde aquí, voy a hacerlo por debajo. Lo voy a hacer a nivel de ficheros. Vamos al workspace y borramos todos los directorios. Lo que quiero que veáis con esta prueba es que no hace falta escribir a mano los JSPs, ya que él, a partir de los OPs, los genera automáticamente. Bien, ¿veis? Aquí no tengo ya ningún fichero, no tengo ningún JSP y no tengo ningún script. Ahí está. Entonces vamos a copiar el directorio Deploy Tools y aquí tendríamos el .bat que genera automáticamente nuestros JSPs. Vamos a configurarlo. Vamos a configurar los módulos. Entramos al XML y vamos a indicar que solamente utilice el módulo Salesforce. Nos cargamos o borramos los otros módulos. Ahí está. Y vamos a indicarle la ruta donde está el directorio Salesforce. También habría que indicarle cuál es el directorio de las OPs, los JSPs o los scripts, pero como son los que están ahora mismo, no haría falta. Bien, y vamos a indicar en qué directorio va a guardar los logs. Un fichero, un directorio TMP, temporal. Ahí está. Lo guardamos y cerramos. Bien, vamos a indicar en External Tools que queremos ejecutar con el nombre de generador JSP el siguiente fichero. Vamos a la ruta correspondiente del .bat. Ahí está. Y tenemos que indicar en una variable de entorno donde está ubicado nuestro generador JSP.
Ahí está. Más cosas que tenemos que configurar. Otra variable de entorno, pero esta la voy a configurar fuera, a nivel de mi PC, que es el Java Home. ¿Por qué lo configuro fuera? Porque el Java Home se suele utilizar para muchas cosas. Entonces esta sería la ruta donde yo tengo el JDK y se lo indico. Cuando cambiéis eso, claro, tenéis que reiniciar el Eclipse. Es una faena, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esas variables se leen cuando arranca el Eclipse, entonces hay que reiniciarlo. Ahí está cargando ahora el Eclipse. Bien, ya hemos vuelto, entonces ahora ya tiene la variable que hemos modificado en mi PC, la variable de entorno, cargada. Ahí está. Entonces vamos a External Tools, aquí tenemos lo que hemos hecho antes y ha salido un fallo, un momentito. Vale, me dice que el directorio temporal no está. Lo paramos y vamos a crear ese directorio. Se nos había olvidado, vamos. Bien, ahora sí. Ahora va la buena. Hacemos clic. Eso es, se está ejecutando y ahora empezarán a aparecer todas las OPs que yo tengo dentro de este proyecto. Y me genera a partir de las OPs los JSPs y los scripts. Nosotros podemos configurar el generador JSP para no tener que tardar tanto en compilar todo esto, sino que podemos seleccionar qué OP y presentación queremos compilar solamente. No hace falta que cada vez que yo haga un cambio tenga que volver a compilar todo automáticamente. Eso indicándole un parámetro al generador de JSPs, puedo indicar solamente quiero que me compiles una OP en concreto o quiero que me compiles solamente una presentación dentro de una OP muy concreta. De esa manera no perderíamos tanto tiempo. Bien, ya he acabado y fijaros que aquí tenemos los JSPs y los scripts. Muy bien, ahora vamos a configurar Salesforce para ejecutarlo. Entonces el primer paso será modificar el fichero web.xml y vamos a indicarle la ruta de donde está el directorio de los ficheros de configuración. Ahí está, le ponemos la ruta absoluta. Muy bien, aquí tendríamos más propiedades que podríamos configurar, pero bueno, de momento con esto ya sería suficiente. Y ahora vamos a ver los ficheros de configuración. myapplication.xml indica cómo será el nombre del proyecto. Esto es muy sencillo. Bien, el depth.mng.xml hay que indicar dónde están los directorios. Entonces vamos a indicar que el database directory está en fmyMobileWeb, Salesforce, DBs, BDD. Ahí está. En myMobileWeb global.xml hay que indicar cosas ya muy concretas de nuestra aplicación. Por ejemplo, qué clase va a utilizar para hacer un login, qué clase o en qué directorios están los handlers, los OAS, etcétera. Bien, y en el último de los ficheros tenemos que configurar cómo son las hojas de estilo o qué nombre entendemos como lo que es genérico, lo que está por defecto o lo que no. Bueno, lo que sí, lo que no se pone. De acuerdo, en trace.xml tenemos que indicar dónde queremos guardar los logs. Entonces vamos a indicar que está en F temporal. Ahí está, los 4 logs que tenemos. Internamente myMobileWeb utiliza para visualizar los logs una API muy buena que es Logs4j, que también os la recomiendo bastante. Bien, hemos reiniciado el Tomcat Apache para que vuelva a cargar los XML y vamos a probar si funciona o no funciona. Abrimos Internet Explorer, hacemos localhost, nuestra dirección, el puerto 80.080 y vaya, pues no funciona. No problema. Bueno, el motivo era que como utilizamos Tomcat 6 y el plugin es beta, es un plugin beta, no hace bien el despliegue o la modificación del contexto, más que el despliegue, la modificación del contexto.
Entonces vamos a cambiar el modo del contexto. Entonces vamos a borrar este proyecto, pero sin borrar el contenido, solamente borrar la indicación del proyecto, por lo cual ahora dentro del contexto veis que automáticamente se borra, desaparece ese fichero. Vamos a indicarle que utilice un modo más antiguo, que es el server.xml. Cuando descubra por qué, ya os lo avisaré. Vale, entonces ahora volvemos a crear el proyecto. Como no lo hemos borrado, hemos dicho bórralo, pero sin borrar el contenido de dentro. Entonces ahora vuelve a aparecer con los cambios que he hecho, y esta vez ha modificado el fichero server.xml haciendo una indicación a mi proyecto, al proyecto que tengo dentro del Workspace. Ahí está. Bien, vamos a probarlo. Falta reiniciar. Ya sabía que no iba a funcionar. Falta reiniciar el Tomcat. Siempre que hagáis un cambio en la configuración, en un XML de la configuración del Tomcat, hay que reiniciarlo para que tome los datos nuevos, para que al arrancar tome la configuración correspondiente. Ahí está. Cuando pone server start up, significa que ya el Tomcat ha arrancado el puerto, ha abierto el puerto, y ya podemos actualizar el Salesforce, el ejemplo que viene con My Mobile Web. Ahí está actualizando, y la primera ventana que nos aparece es un login, una ventana de login en la cual el login puedes escribir lo que quieras, que te va a permitir entrar. Podemos cambiar el idioma. Bueno, vamos a entrar para verlo. Ahí está, y aparece un menú donde yo puedo ir a diferentes formularios donde existen diferentes tipos de controles. Por ejemplo, tenemos aquí un control, bien, que es obligatorio, y si lo escribes mal aparece una ventana de mensajes. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos la selección de un país con su ciudad y el cliente correspondiente. Aquí tenemos un formulario donde hay datos que son obligatorios, nos obliga a introducir ciertos datos. Ahí está. A ver, nos falta un dato aquí, y como una afición. Si no tienes aficiones no puedes. Bueno, nos dice que la fecha está mal, pero bien, esto es lo que en teoría lleva ese ejemplo. Bien, además una cosa que se me había olvidado antes, que era que existen operaciones de presentación y existen pseudo operaciones de presentación. Una pseudo operación de presentación son ya ventanas preparadas. Por ejemplo, la ventana de login que estáis viendo sería una pseudo operación de presentación. La ventana de mensajes también. ¿Qué es lo bueno de My Mobile Web? Que yo solo escribo una vez el formulario. No tengo que estar escribiendo un formulario por cada dispositivo. Vamos a ver lo mismo, pero desde un móvil, desde un simulador de móvil. Entonces, hacemos clic, introducimos la dirección, o sea, localhost, al mismo puerto, al 8080, Salesforce, ahí está. Y ahora a continuación veremos lo que hemos visto en la página web en el móvil. Con lo cual yo no he tenido que cambiar mi programación, cambiar mi programa para adaptarlo al móvil. Ahí está. Bueno, introducimos cualquier cosa. Aquí vamos a pasar siempre. Fijaros que la imagen del logotipo era diferente. O sea, yo puedo configurar que salga una imagen diferente en función del dispositivo. Sale el mismo menú y yo puedo hacer las mismas operaciones que hacía desde la página web. Muy bien, y ya para acabar voy a mostraros los otros dos ejemplos de componentes que se pueden hacer. Existen dos ejemplos, uno de componentes básicos y otro de componentes avanzados. Entonces vamos a ver el de los controles básicos primero. Copiamos el fichero de Basic.
Bien, y lo abrimos también como proyecto Tomcat. Ahí está. Borramos, bueno, vamos a configurar el web.xml para que acceda al fichero de configuración, lo que hemos hecho antes, vamos. Y vamos a cambiar este fichero, esta ruta, por una ruta a mi workspace. También vamos a cambiar el log, los ficheros de log, en vez de que sea en C, que sea en F. Ahí está. Vale, pues ya con este ya estaría. Vamos a borrar el .war y vamos a ejecutarlo. Bien, los JSPs y los scripts ya estaban preparados anteriormente. Si no estuviesen, habría que generarlos. Habría que generarlos con el generador de JSPs. Por no perder tiempo, vamos a utilizar el que ya viene. Ya vienen los JSPs en el ejemplo. No hace falta generarlos. Bien, vamos a reiniciar. Estamos reiniciando el Tomcat Apache y vamos a probarlo. Vamos a ver componentes que vienen con My Mobile Web. Son componentes ya preparados. Bien, está cargando la ventana de Basic. Ahí, ya está. Aquí tendríamos controles My Mobile Web básicos y vamos a empezar por el primero. Título. Título sería el título de la parte de arriba. Podemos ver el código fuente. Ahora, estos ejemplos están muy bien porque tú ves la solución y si quieres, si te interesa, puedes ver el código fuente. Entonces puedes crear tus propias OPs a partir de esto. Bien, una barra, pues es muy sencillo, no tienes más que escribir HR. ¿Veis? Yo escribo en lenguaje declarativo, en un XML. Paneles, pues yo puedo hacer diferentes paneles. Vamos a ver el código fuente. Este sería el código fuente. Fijaros que lleva un display que yo puedo decidir si en función de si es un PC o no es un PC, se visualice o no se visualice. Por ejemplo, en ese caso, solamente se visualizaba si era un PC. Puedo hacer diferentes paneles. Bien, aquí tendríamos el código fuente. Ahí está. Vamos a ver etiquetas. Pues aquí tendríamos diferentes etiquetas, diferentes colores, diferentes formatos. ¿Qué es lo que cambia de un formato a otro? El estilo. Yo puedo indicar qué estilo quiero. El estilo además se puede configurar dentro de las hojas de estilo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos otro caso donde yo indico si quiero negrita, si quiero verde. Ahí está. Imágenes, pues aquí tenéis una imagen de ejemplo poniendo tan solo la etiqueta imagen. Ahí está. Enlaces, pues links a otras páginas, a otras OPs o a otras presentaciones dentro de la misma OP también podría ser. Ahí está. Fijaros que con Resource ID yo puedo indicar qué imagen quiero que se visualice en el link. También puedo hacer anclas, ¿vale? Yo puedo indicar que tengo dos párrafos y con el ancla hacer un link dentro de la propia página. Ahí está. Más campos, o sea, más cosas. Campos, pues un campo deshabilitado que yo, aunque pulse las teclas, no lo puedo modificar, pues tan solo indicando en el estilo this. Ahí está. Editable, pues si quiero que sea editable, claramente. Bien, aquí tendríamos el código fuente. Bueno, de solo lectura, pues un texto, realmente es un entry field, un texto de entrada, pero con el estilo read only. Ahí está. Bueno, fechas, pues fechas independientes. Voy a poner, por ejemplo, mi fecha de cumpleaños. También dice que la fecha no es válida, lo cual no tengo cumpleaños. Bien. Podemos indicar si la fecha es independiente. Ahí está. O
si queremos que sea encadenado. Aquí tenemos aquí la fecha y yo, mediante combos o desplegables, voy haciendo la fecha. Vale. También un calendario en el cual yo puedo seleccionar la fecha correspondiente. Más elementos. La hora, pues lo mismo que en el anterior. Puedo indicar la hora, minuto y segundo. Y lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer o escribiendo la caja de textos o mediante cajas, mediante seleccionables. Eso es. Área de texto, pues si queremos que sea editable, o sería un text area. Ahí está. O si queremos que solo sea de lectura, como en este caso. Vale. Más el botón de submit. Cuando yo escribo un formulario y quiero enviar información como que ha introducido dicha información. Entonces con en el file yo indico los elementos y un botón de submit para enviar la información. Selección. Pues selecciones diferentes. Tenemos combos, tenemos mediante radios, tenemos menús, ahí está, y checkbox de selección múltiple. Botones de borrado, pues tú cuando editas un formulario que yo pueda limpiar las cajas de texto. Bien, tenemos listas. Ahí tendríamos un menú donde dentro tendría links. A ver, aquí. Eso es. Tendríamos... Bueno, esto no sé muy bien lo que es. Tendríamos aquí una matriz con colores y tendríamos otro combo. Vamos. Como diría el del anuncio, tengo de todo. Bien, tenemos también aquí listas de diferentes estilos. Y, muy importante, tablas. Tablas donde mostrar la información. Estas tablas podemos hacer que las filas pares tengan un color y las filas impares tengan otro color. O de forma independiente, que las filas tengan un color independiente, vamos. ¿Cómo se hace una tabla? Pues tú indicas tabla, en los TH indicas la cabecera y en los TR indicas las filas. También lo puedes linkar a un binding, como hemos dicho anteriormente. Bien, y bueno, pues más componentes. Bueno, yo creo que con estos están vistos todos. Bien, y ahora vamos a copiar los componentes avanzados y vamos a echarles un vistazo por encima. Estos componentes sí que son más interesantes ya que hacen cosas que si lo desarrollásemos a mano cuesta mucho tiempo. Bien, vamos a crear el proyecto Advanced, vamos a configurarlo, pues como hemos configurado los otros, el web.xml, ponemos la ruta que yo he indicado. Vamos a config y tenemos que configurar dos cosas. Configuramos F, eso es, ahí está, y en los logs las trazas para que vuelque el log a los ficheros temporales. Bien, por último reiniciamos Tomcat y tendremos que borrar el fichero .war. Ahí está. Bien, mientras se haya empezado y arrancado Tomcat, pues vamos a ejecutar la aplicación y escribimos el localhost 8080 avance. Entramos y vamos a ver esto sí que es más interesante. Paneles concatenados. Bueno, aquí tenemos dos paneles y uno depende del otro, es decir, en función de la información que yo tengo en uno me visualizará otra información en el otro.
Párrafo paginado muy interesante para formularios muy grandes, en los cuales yo relleno un dato, relleno más datos y al final todo eso le hago un submit. Añadir a favoritos, pues lo que hace es incluir un link en favoritos, más el botón submit, pero con imágenes. Yo puedo indicar que envíe un formulario, pero utilizando una imagen más bonito. Bien, más elementos, pues formularios diversos donde yo hago el link, imágenes o objetos. Una imagen SVG es un formato nuevo que está saliendo ahora. Vale, por ejemplo, aquí tenéis la imagen. Muy bien. Y muy interesante, hacer links. Bueno, aquí no tengo ningún CMS, pero hacer links a gestores de contenido. Este es muy interesante. Menú en CMS. Lo mismo, pero utilizando menús. Yo hago un link a un gestor de contenido y ya estaría. Y ya, tablas. Vamos a hacer tabla paginada para que veáis la tabla. Entonces yo tengo una tabla gigante y haciendo clics en las páginas puedo pasar de una página a otra, siguiente, anterior, final, inicio. Images transcoder. Si una imagen es muy grande no vas a enviar toda la imagen. Lo que hacemos es en el servidor modificarla y enviarla más pequeñita. Bien, estilos dinámicos. Muy interesante. Por ejemplo, si yo quiero hacer un buscaminas, no me veo en un formulario escribiendo 100 veces lo mismo. Lo que haríamos es un for, eso es, haciendo que escriba, y finalmente JavaScript. Pues JavaScript podemos utilizar componentes que están dentro de JavaScript. Bien, vamos a ver el código fuente para que lo veáis. Por ejemplo, validation type. Ahí está. Bien, y con esto ya hemos visto todos los componentes. Muy bien, y ya para acabar y no ser más pesado, recordaros que estamos haciendo una encuesta, que nos gusta que nos enviéis correos a encuestavideos@gmail.com indicando el título del vídeo que habéis visto, qué es lo que más y qué es lo que menos os ha gustado, pues para aprender todos los fallos y mejorar lo que ya sabe, lo que a la gente le gusta, y qué temas os gustaría que tratásemos en un futuro. Y con esto, nada, me despido y esperamos vernos el mes que viene. Venga, hasta otra.